que la luz, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grandes es la suma de ellos. Gloria sea al Señor, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Amén. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios. De eso quiero hablar hoy en día, que como se titula este salmo. Así lo tituló el rey David cuando lo escribió. Amén. La omnipresencia significa que es la capacidad que tiene una persona para poder estar en todos los lugares a la vez. En todos los lugares, hermano, en todos. Eso quiere decir que cuando el Señor está aquí con nosotros, también está en otro lugar en este momento. Si Él está en Chile, Él también puede estar en Argentina y en China y en Canadá, en el Espíritu, está ahí, hermano. Pero es tanto el poder, hermano, omnipresente del Señor, que cuando el Señor está aquí con nosotros, hermano, también el Señor está en el pasado, en su presente. Esto quiere decir, hermano, que cuando por ejemplo, nuestro presente ahora, cuando el Señor está aquí con nosotros, hablándonos, el Señor en este mismo preciso momento, Él estaba hablando con Abraham el día que lo visitó ahí en la tienda y le dijo que iba a tener un hijo en un año más. Porque para nosotros es el pasado, pero para Dios es siempre el presente, porque Él está en todos los lugares. La Amén. omnipresencia de Dios es tan grande, tan fuerte, que Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Sí, El Señor. tiempo no le es, a Dios el tiempo no le es un obstáculo, no le es un Señor a quien Él tenga que postrarse y decirle, tiempo, tú eres mi Dios, yo no puedo contigo, yo no te puedo controlar. Al contrario, es el tiempo el que se postra delante de Dios y le dice, tú, yo no puedo contigo, porque si en el pasado ahí estás tú, en mi presente ahí estás tú, Dios, y en mi futuro ahí estás tú, ya está. Amén. Es algo muy, es algo muy profundo, hermano. Yo no sé si te has visto esa película, yo creo que sí, de volver al pasado, y que la persona volvía a su pasado y conocía a su yo del pasado. Hermano, eso parece una ficción, imposible, pero para Dios es posible eso, hermano. Amén. Es algo muy, por eso es que David dice, tan maravilloso me son estas cosas, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Versículo 6. David pensaba esto mismo que le estoy diciendo a usted, porque el espíritu que estaba con David escribiendo en ese momento está con nosotros ahora. En el presente de Amén. Dios está ahora. A lo Amén. mejor para nosotros eso es pasado, ya quedó en el pasado, pero para Dios eso fue presente siempre. Está ahí el Señor, presente ahí siempre. Y David decía que ese pensamiento era tan grande para él que para su mente tan pequeña, humana, era difícil de comprenderla, hermano. Pero hay que creer lo que es así. Por la fe, sabemos que el Dios que tenemos nosotros es así de poderoso, hermano. No es un Dios pequeño, hermano, el Dios que tenemos. El Dios de Amén. Israel no es un Dios pequeño, hermano, que se tenga que mirar en poco o en menos. Es un Dios muy grande, hermano. Amén. El día que tuve yo ese encuentro, una vez que le conté con un demonio, no sé si era un demonio, Satanás, y él se presentó como un ángel de luz y me dijo que él era Dios, yo lo miré menos, hermano, porque dije, esto es Dios. Para mí, Dios es esa manera que yo se la estoy reflejando ahora mismo a través de la palabra. Es ese Dios. Al diablo le queda muy chico la palabra Dios. Al diablo le queda muy chico la vara de Dios. Es muy alto esa capacidad que tiene Dios para que le llamen Dios. Es algo muy inalcanzable el poder de Dios, porque el diablo aún vive en el presente, el diablo no tiene esa omnipresencia, el diablo está siempre avanzando en el tiempo junto con nosotros, pero el diablo no tiene esa omnipresencia de pasearse por el pasado, por el presente y por el futuro, no tiene esa capacidad, es un ser limitado.
Bendito sea Dios para siempre. Amén. La omnipresencia de Dios, hermano. Cuando tú ores a Dios, cuando nosotros oremos a Dios, debemos orar en esa fe, hermano, de que el Señor antes, dice aquí la Biblia, antes que nos presentemos en oración a Dios, el Señor ya sabe lo que le vamos a pedir. Ya lo Amén. sabe. Qué increíble es esto, hermano. Antes de que yo fuese a orar, decir una palabra a Dios, el Señor ya sabía lo que yo le iba a pedir. Mire, ya sabía el Señor lo que yo le iba a pedir antes de que yo se lo pidiese. Eso Sí, quiere decir Señor. que el Señor ya preparó eso que le estaba pidiendo antes de que yo se lo pidiese. Amén. Antes de que yo le pidiese esa petición, el Señor ya me la había concedido, si era su voluntad. Mire qué profundo y qué grande, hermano. Porque mucho puede decir, pero yo estoy fuera de tiempo, lo pedí fuera de tiempo. Pero querido hermano, para Dios no existe prácticamente el tiempo. Para Dios, eso que tú dijiste se lo pedí fuera de tiempo, pero el Señor ya sabía antes de tiempo que tú se lo ibas a pedir en aquel momento. Por lo Amén. tanto, te lo concedió en el principio de los tiempos. Sí, Señor. Es un entendimiento muy grande, hermano, que nos ayuda a crecer y a conocer más a Dios, de poder crecer espiritualmente y de saber cómo es Dios, de saber cuál es el poder de Dios, de no hacer a Dios chico, hermano, porque Sí. la mayoría de los hermanos cristianos creen que Jesucristo es un Dios chico, es un Dios pequeño. Piensan que aún, piensan que el diablo y Dios están a la par, haciendo un gallito, como sale en la fotito, esa famosa que sale Jesucristo, el Señor, haciendo un gallito con el diablo. Piensan que eso es así, lo toman a la par, hermano. Y cuando la Biblia dice que el diablo está derrotado ya, está Amén. derrotado, no tiene parte con Amén. Dios. ¿Cuántas veces sale aquí mencionado Satanás en la Biblia? Muy pocas veces, hermano, yo lo he visto. Muy pocas veces sale el nombre de Satanás aquí, muy pocas veces. Pero ¿cuánto sale exaltado el nombre de Dios, hermano? ¿Cuánto sale exaltado en la Biblia el Amén. nombre, incluso de los santos de Dios? Sale más, sale más escrito, creo, el nombre de Abraham que el nombre de Satanás aquí. Es Amén. increíble, hermano. Sale mucho más Sí. escrito el nombre de Jesucristo que el nombre de Satanás, porque Satanás es un siervo más de Dios. Es un siervo que Dios lo utiliza solamente para hacer cosas que el Señor quiere que ocurran en la tierra, porque Él es el Todopoderoso. El Señor es el Todopoderoso y para Él es la gloria. Cuando Job le cayó todo ese balde de agua fría, dijo, Dios me dio y Dios me quitó, alabado sea Dios. No dijo, Dios me dio y el diablo me quitó, alabado sea Dios y alabado sea Satanás. No, no dijo eso. Dijo, Dios me dio y Dios me quitó. Dios me sanó y Dios me hirió. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Y por qué el Señor hace esas cosas? A lo mejor me voy a salir un poquito de la omnipresencia de que estaba hablando de ese tema. ¿Por qué Dios hace todas esas cosas, hermano? ¿Por qué el Señor me hiere? ¿Por qué el Señor me permite que el diablo me toque? Si el diablo está derrotado en el nombre de Jesús, porque hay un propósito, hermano, muy profundo, un pensamiento muy profundo de lo que Dios quiere hacer. Algo que a veces escapa de nuestra comprensión, que no logramos entenderlo en el preciso momento, pero tenemos la fe de que en el futuro lo entenderemos, que en nuestro futuro lo entenderemos, porque es palabra de Dios, porque es palabra que aún el Señor me ha entregado a mi vida. Cuando cayeron muchas cosas malas en mi vida, le busqué a Dios y le pregunté, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y el Señor me dijo que ahora no lo entendía, pero que el día de mañana lo iba a entender. Es una promesa que Él me entregó. Es una promesa que está escrita en la Biblia, que el día de mañana lo iba a entender. Y que también agregó y me dijo que era necesario pasar por eso para lo que Él tenía preparado para mí, a mi futuro. Hay veces que hay que pasar por eso porque el Señor tiene cosas preparadas para futuro que son pensamientos de bien, hermano. Dice la Biblia en Jeremías, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que esperas. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. La omnipresencia de Dios, hermano. La capacidad que tiene Dios para estar en todo lugar, hermano, en todo lugar, hermano, en tu futuro, en tu NN del futuro. Dios ya está ahí, hermano NN, no sé quién es, hermano Luis, en tu futuro, el día de mañana, en el Luis del mañana, Dios ya está ahí, hermano, esperándote, bendiciéndote, ya está ahí el Señor. Qué increíble Amén. es eso, hermano.
Hermana Yesenia con ñ. No sé, pensé que era con N, hermana. En tu futuro de una semana, Me equivoqué con N. hermana Amén, amén. Yesenia. Futuro de un Amén, mes, hermano, amén. el futuro de un año de usted. Si usted tuviera una máquina del tiempo y fuera a conocer su futuro, a su yo del futuro de un año, el Señor estaría ahí también. El Señor, Bendito. el Señor cuando usted está aquí, el Señor ya está allá en su futuro. Amén. Ese es el poder de la omnipresencia de Dios, hermano. Amén, así es, Traspasa Señor. la barrera de los tiempos, hermano. Traspasa esa barrera de los tiempos. Eso es lo increíble que David le hacía retumbar la cabeza a David, que decía, pero esto es muy increíble para mí. Este pensamiento, conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Era difícil comprender esto, porque se le venían muchas dudas quizás a la cabeza. Vamos a seguir meditando lo que David escribió. Dice, vaya al versículo 16, hermano. Dice algo muy interesante ahí, hermano. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu Amén. libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Quiero leer ese mismo versículo en una versión más clara para que usted entienda lo que David estaba diciendo. Voy a leerla en la Amén. traducción hebrea. Amén. Versículo 16 dice, en la traducción hebrea, tus ojos podían verme cuando yo era un embrión, y en tu libro todos mis días ya estaban escritos. Mis días habían sido formados antes de que ninguno de ellos existiera. Dice la Biblia que Dios es omnisciente. ¿Qué es la palabra omnisciente? Que Él sabe todas las cosas. Él sabe lo Amén. que tú vas a hacer el día de mañana, lo bueno y lo malo. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué lo sabe? Porque Él lo escribió. Cuando David dice, en tu libro estaban escritas ya todo lo bueno y todo lo malo, lo que yo iba a hacer antes de que yo pudiese hacer algo. Cuando yo era un embrión, cuando yo aún ni siquiera era un embrión, me atrevo a decirlo, hermano, tú ya habías escrito todo mi maldad y toda mi justicia que yo iba a hacer en la tierra, todas las cosas buenas y todas las cosas malas. El día, cuando yo tenía, qué sé yo, 35 años, por dar un ejemplo, cuando le di de comer a un pobre, o cuando le negué de darle de comer a un pobre, el Señor ya conocía mi maldad y ya conocía mi justicia, porque Él lo escribió. Mire qué Bendito. profundo es esto, hermano. Esto es Amén. muy, muy, muy profundo, hermano, porque aquí se liberan cadenas en este pensamiento, porque nosotros nos culpamos de los errores que cometimos. Pero dice la Biblia que cuando yo era un embrión, el Señor en su libro ya había escrito lo que yo iba a hacer, lo que yo iba a hacer en la tierra, mis Amén. actos de injusticia y mis actos de justicia, mis actos de injusticia y mis actos de justicia. Quiero que usted me acompañe al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 20, versículo 12. No se separe no se separe del Salmo 139 y vaya a Apocalipsis 20, versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 12. 22. Apocalipsis 20, versículo 12. Bien. 20, versículo 12, Apocalipsis 20, versículo 12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el libro fue abierto, el cual es el libro de la y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí estaba el libro que dice David que el Señor escribió en su vida. El libro que Dios escribió en la vida, el libro que dice David, donde Dios había escrito su vida, era el libro de las obras de David, lo que David iba a hacer en toda su vida, lo bueno y lo malo. Ahora la pregunta, bueno, si Dios escribió lo malo y lo bueno, ¿quién es salvo? Porque si hay algo malo y Dios me juzga por lo malo, soy condenado. Es que ahí está lo que Dios dice, yo soy el que borra tus rebeliones y sana todas tus heridas. Amén. Que el Señor haya escrito cosas malas que ibas a hacer en tu vida,
como cuando el hermano aquí nos contó que casi le pegó a un guardia, hermano. El Señor escribió que ese día fuese así, que tal día se iba a levantar Luis Mellado con su hermano Sergio Mellado, y casi la forran, casi le pegan a ese guardia. Y a lo mejor el hermano aún se lamenta diciendo, ¿por qué lo hice? No tuvo que haberlo hecho. No le pegó, pero quizás lo insultó. Pero déjame decirte, hermano, que el Señor escribió que ese día fuese así. No me preguntes por qué, porque es un entendimiento que sale de mi alcance, hermano, de verdad. No me preguntes, pero ¿por qué el Señor hace eso? No, no sé, hermano, qué sé yo. Es un entendimiento muy grande para mí. Lo único que sé es que el Señor lo hace. Pero entonces dice la Biblia, pero si el Señor escribe lo malo y lo bueno de mi vida, ¿por qué me reprende? ¿Por qué me podría condenar? ¿Por qué? Es que, querido hermano, querida hermana, aquí es donde viene la gran revelación que habló Pablo en su carta de Romanos 9, que el Señor al quien escogió lo redimió y le borró todas sus rebeliones que estaban escritas en el libro de sus obras. Y cuando se presente delante de Dios, usted va a estar sin mancha y sin arruga por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, las cosas malas que usted haya hecho, el mismo Dios que las escribió, el mismo Dios las borró. Porque Dios hirió y Dios sanó. ¿Por qué Dios no hizo eso con otras personas? ¿Por qué Dios no hizo eso con Judas el Iscariote? Porque Dios no lo escogió para salvación. Porque Judas el Iscariote fue elegido para perdición. Por eso Dios no no le borró ninguna de las cosas malas que el mismo Dios escribió diciendo: Judas Iscariote me va a traicionar tal día, tal día. No borró eso Jesucristo de Judas Iscariote, no lo borró y le he contado por pecado. Pero sí borró cuando Pedro, Dios mismo escribió: Pedro me va a negar 3 veces tal día, tal día. Y todo aquel que me niegue, yo lo niego delante de Dios. Pero el Señor, por cuanto escogió a Pedro para redimirlo, borró esa mala obra de su libro de vida. Como cuando usted va al colegio y la profesora le pone una anotación negativa. El único que puede borrar eso es el que tiene mayor autoridad en el liceo o en la escuela. Asimismo, asimismo, hermano, pasa con Dios. Es algo muy similar, hermano. Pero va más allá incluso, porque es Dios mismo el que anota nuestra vida diciéndonos: tal día vas a hacer esto y tal día vas a hacer esto malo, tal día vas a hacer esto bueno y tal día vas a hacer esto malo. Por eso, querido hermano, en este conocimiento de la omnisciencia de Dios, de que Dios sabe todas las cosas, porque Él es el Todopoderoso y hace todas las cosas, no tenemos por qué vanagloriarnos en hacer cosas buenas, sino que alabar a Dios. Y no tenemos por qué, hermano, a veces lamentarnos tanto en el error, porque es el mismo Dios el que permitió y escribió que nosotros cometiéramos ese error. Así de profundo es este pensamiento de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, hermano. Porque aquí está escrito en el versículo 16. Destaque el versículo 16 del Salmo 139. Porque mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, las obras que él iba a hacer, David, sin que fueron luego formadas, cosas del futuro, sin faltar una de ellas. Puede buscarlo usted ahí en Google, Salmo 139, versículo 16, y lo pone en la traducción hebrea, y le va a salir más detallada lo que, o en otras traducciones, por ejemplo, que le sale que las obras que David iba a hacer ya estaban escritas por Dios, cuando él era un embrión, cuando él ni siquiera era un embrión, cuando ni siquiera el mundo se había formado. Mire qué profundo e increíble es esto, hermano. La omnisciencia de Dios, querido hermano. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere tu estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere ciertamente a las tinieblas que me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, porque las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Y es lo mismo
te son lo mismo las tinieblas que la luz. Te son lo mismo las tinieblas que la luz. ¿Por qué dice eso David? David, te son lo mismo las tinieblas que la luz. Te son lo mismo las tinieblas que la luz. Porque de Dios sale la luz y sale las tinieblas, hermano. Es algo increíble. De Dios, algunos piensan que el infierno nació del diablo, que el infierno es del diablo. Pero ¿sabía usted que la Biblia dice que Dios es amor y fuego consumidor? Ahí dice claramente, si yo desciendo al infierno, ahí estás tú, Dios. Y si voy al cielo, ahí estás tú, Dios. Te son lo mismo las tinieblas que la luz. Te son lo mismo las tinieblas que la luz. Acompáñenme usted al libro de Isaías 45. Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, versículo 7. Dice algo muy interesante ahí en Isaías 45, versículo 7, con respecto a lo que David dijo, que las tinieblas te son igual que la luz, como queriendo decir, eres tú las dos cosas, Dios mío, así de todopoderoso, así de toda ciencia, hermano. Dice que yo Jehová, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Increíble, hermano. Dice la Biblia que Dios es el que permite todas estas cosas. El Señor es el que hace todo. El Señor el que libera la maldición y trae la bendición. Es el Señor. Es el mismo Dios que nos bendice, hermano. Es que a veces que permite que nosotros caigamos en desgracias, en cosas malas. No porque el Señor desee nuestro mal, no porque el Señor desee condenarnos. Dice la Biblia que el que Dios llamó a misericordia será su destino. El que Dios llamó a salvación será su destino. El que fue llamado, predestinado a ser salvo, ese es su destino. No hay nada, no hay hechizo, no hay maldición, no hay nada que lo pueda separar de ese destino que Dios le tiene preparado para él, no hay nada. Pero si Dios permite estas cosas, son por pensamientos de Él que están fuera de mi alcance, están fuera de nuestro alcance. Él sabe por qué hace todas las cosas. Porque dice la Biblia, yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y más arriba dice, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta que se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Vea como aquí el Señor le hace un lado al diablo. Le dice, mira, no hay otro más que yo y solo más que yo. No hay otro yo, dice así. Es una cosa muy increíble, hermano. Para que sepan todos, de donde nace el sol hasta que se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Vea usted eso, hermano. Es por eso que tenemos que alabar a Dios en todo momento, hermano. Es por eso que tenemos que ser a veces como imitar el ejemplo de Job. Cuando pasó por una desgracia, alabó a Dios por la desgracia. El hombre alaba a Dios en la bendición, lo alaba, gracias a Dios por la bendición que me has dado en este día. Pero Job alabó a Dios en la desgracia. Gracias, Señor, por esta desgracia. Una cosa así le quiso decir a Dios. Es increíble, hermano. Que el Espíritu de Dios nos dé esa victoria, que el Espíritu de Dios nos dé que el Espíritu de Dios tenga misericordia en escribir eso en nuestra vida. Ojalá que nunca caigamos en una desgracia como la que cayó Job, pero sí, cuando nos pase algo malo, podamos alabar a Dios en la fe de que el Señor tiene pensamiento de bien para nosotros. El libro de Amos, acompáñame al libro de Amos. Amos. ¿Dónde está Amos? Es un libro muy pequeño, Amos. Versículo 3, capítulo 6, dice así. Amos capítulo 3, versículo 6. Dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele sus secretos, sus siervos los profetas. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho?
poderoso es el Señor, hermano. La omnipresencia, la omnisciencia y lo todopoderoso que es Dios. La capacidad que tiene Dios para estar en todo lugar, hermano. En todo lugar, absolutamente en todo lugar. Pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro, hermano. En todo lugar a la vez. A la vez. Increíble, hermano. ¿Hay algún ángel del cielo? ¿Hay algún ángel caído que tenga ese poder para temerle? Que alguien me lo demuestre y yo me postro a adorarle. Que sea Gabriel, sea Rafael, sea, no sé, ¿cómo se llaman los ángeles arriba? No sé, sea Miguel, sea Lucifer, sea, qué sé yo, Belcebú, que tenga esa capacidad, hermano, para poder estar en todos los lugares, en todos, presente, pasado, futuro, a la vez, para que yo me postre a adorar, o para que yo me sorprenda, o para que yo le tema. No hay nadie más que yo, dice la Biblia. Yo, Jehová, Dios, no hay nadie fuera de mí, no hay nadie más que yo. Por eso Él es digno de toda honra, digno de toda alabanza en todo momento. En el momento de la angustia, en el momento de la flojera, en el momento del esfuerzo, cualquier día Él es digno de alabanza. Es por eso que hoy día se andaba flojo, alabado sea Dios, porque el Señor así lo escribió, que en este día andaría flojo y con una bandana en el pelo. Bendito sea Dios porque Él escribió que este día yo me pusiese este polerón verde en este día. Bendito sea Dios porque el Señor permitió que este día estuviésemos reunidos. Bendito sea Dios porque el Señor nos ha permitido que no nos reunamos tal día a hacer la Santa Cena. Bendito sea Dios por eso, porque Él no lo ha permitido por alguna razón, pero bendito sea Dios por eso. Porque Dios nos dio, Dios nos quitó. Bendito sea Dios por eso, porque Él hace todas las cosas. Porque Él es el omnipresente y el omnisciente. Él sabe todas las cosas porque Él escribe todas las cosas. Bendito sea Dios, hermano. Entonces, ¿qué tristeza puede haber en nosotros, hermano? ¿Qué preocupación puede haber en nosotros si Él tiene todo el control? ¿Estás preocupado por algo? Si el Señor hizo todas las cosas, ¿de qué estás preocupado? ¿De que tu alma se pierda? ¿De que tu hijo se pierdan? ¿O de que vayas a morir por esa enfermedad? O quizás la mayor preocupación que tiene la persona es el alma. Sí, es el alma. Pero busca a Dios, hermano. Mira, busca a Dios en la Biblia. Busca a Dios y vas a ver la misericordia que Dios ha derramado en tu vida, porque Él te ha redimido. Entonces, ¿dónde está la preocupación? ¿Dónde está el temor, el miedo a que Satanás te robe el alma, como muchos dicen? Si Dios ya te ha redimido, si Dios ya derramó su sangre y ya borró todo lo malo que Él mismo, Dios, escribió en tu vida. Es increíble, hermano. Por eso es que David, un hombre que cometió muchos errores, David, él mismo dice que en tu libro, en mi libro, ya estaban escritas por tu propia mano todas las cosas que yo iba a hacer. Véase, véase qué grande y profundo es ese pensamiento que David recibió en ese momento. Cuando David pecó con Betsabé, Dios le dijo, tú escribiste, Padre mío, eso que yo iba a hacer tal día, y me reprendiste y todo, pero alabado sea tu nombre porque tú lo hiciste, y alabado sea tu nombre porque tú me redimiste, porque tú borraste eso que tú mismo escribiste, porque tú me heriste, tú me sanaste, porque no hay nadie más fuera de ti, sino solo tú, porque Satanás no escribió nada, porque Satanás a lo mejor solamente fue un instrumento para meter la cizaña, pero nada más, hermano, tiene arte ni parte el diablo con esto. No tiene ni arte ni parte con esto, diablo. Ni arte ni parte. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, hermano. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios, hermano. Estuve meditando mucho este tema, hermano. En la semana se me venían pensamientos así para meditarlo. Porque uno, ¿cómo decirlo? Uno a veces quiere volver el tiempo atrás y decirse por qué lo hice o por qué no lo hice. Pero ¿para qué te preocupas, querido hermano? ¿Para qué te preocupas, Aníbal, si el Señor lo escribió de esa manera? No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. El Señor lo escribió de esa manera.
Pero la alegría, hermano, ¿sabe dónde viene? Que el Señor me redimió. Ahí está la alegría. Que da igual lo que pase en la tierra. Mi destino ya está sellado por Dios. El destino de ustedes, si el Señor la escogió, ya está sellado por Dios a salvación. Quiero leer, acompáñenme a Romanos 9, hermano. Acompáñenme a Romanos 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, hermano. Acompáñenme a Romanos capítulo 9 para que usted vea el poder de Dios para hacer las cosas, la autoridad que el Señor hace las cosas y nadie puede decirle nada. Ningún ángel del cielo ni de la tierra de decirle qué estás haciendo, por qué haces eso. Nadie tiene ese poder, nadie puede, nadie se atreve. Solo una persona que sea osada y falto de entendimiento le diría eso a Dios. ¿Por qué haces eso? Romanos 9, versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo que el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Cuando Jacob y Esaú eran dos embriones en el estómago, en el vientre, perdón, de Rebeca, si no me equivoco, cuando estaban ahí, antes de que ellos naciesen, antes de que hiciesen algo bueno o algo malo, porque tanto Esaú como Jacob hicieron cosas buenas y cosas malas. Antes de que sucediese todo, Dios ya había redimido, salvado a Jacob y aborrecido a Esaú. Ya el Señor le había escrito todas las cosas buenas y malas que iba a hacer y a la vez le había borrado todo lo malo que el Dios había escrito en él. Pero no así no lo hizo con Esaú, porque ese Jacob era como un Pedro, que el Señor le borró todas las acciones malas que él iba a cometer por cuanto Dios le escribió todo eso, pero no lo hizo con Judas el Iscariote. ¿Por qué? Sigamos leyendo, perdón. ¿Por qué? ¿Qué pues diremos? Dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues la ley de Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Mire qué profundo es esto, hermano. ¿Por qué, ¿Por qué tuvo misericordia de Jacob? ¿Por qué tuvo misericordia de Pedro? ¿Por qué tuvo misericordia de nosotros? ¿Y por qué no tiene misericordia de otros que no escogió? ¿Qué tenía yo que no tiene el otro? ¿Qué justicia había en mí que no había en otros? ¿Qué justicia había en Pedro, en Jacob? Cuando era un embrión, hermano, cuando ni siquiera sabían hablar, cuando ni siquiera sabían tener fe, imagínense, cuando ni siquiera sabían tener fe, ¿qué había en ellos? Es que Dios lo escogió, nada más. Escapa de mi entendimiento, hermano, escapa de mi comprensión, escapa de mi mente humana, hermano. Aunque yo me quite la bandana aún, no habría espacio para mi mente para comprender el amor que el Señor derramó sobre algunos. Porque el Señor quiere tener misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y me compadeceré del que yo quiera compadecerme para librarlo de las llamas eternas. Por eso es que Él dice, soy yo, nadie más que yo. No hay nadie más que yo. Soy yo el que hago todo. Soy yo el que elige. Soy yo el que no elige. Impresionante, hermano. Entonces, ¿por qué estamos preocupados, hermano? ¿Por qué estamos preocupados si que el día de mañana me voy a perder? Que el día de mañana voy a cometer un pecado y que por ese pecado voy a sorprender tanto a Dios que el Señor me va a decir, ¿por qué pecaste de esa manera? Yo no me lo esperaba de ti, hijo mío. Pero déjame decirte, hermano, que el mismo Dios ya sabía lo que ibas a cometer en el futuro. Y Él mismo lo escribió, hermano. Él mismo escribió eso que ibas a hacer en el futuro. Tanto lo bueno como lo malo. Y Él mismo lo redimió de ti. Ya lo redimió. Por eso que hay una alabanza que después le voy a pedir, hermano, que la ponga, que se llama Redimidos. No es el redimido del que canta trap. No, no, es otra canción que se llama Redimido, a la morada que el Señor me prometió, al lugar, a mi hogar, de donde el Señor me sacó. Porque estábamos un día en los lomos del Señor,
Antes de que fuésemos un embrión en el vientre de nuestra madre, estábamos en los lomos de Dios. Éramos como Adán. Si usted lee Mateo 1, si no me equivoco, la genealogía de Jesús, viene Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de... después lo voy a poner, hermano. Después le mando el link. eh, Jacob, Isaac, Isaac, hijo de Abraham, y cuando llega arriba, 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 dice Adán, hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. O sea que salimos de Dios, hermano. Salimos de Dios. Salimos de Dios. Es increíble, hermano. Romano, sigo leyendo lo que está escrito aquí en Romanos 9, dice 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, Faraón, para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurece. Mire, dice la Biblia que el Faraón, Dios endureció su corazón. ¿Comprende? Dios escribió que el Faraón iba a ser un hombre duro de creer en Jehová, de creer en el Señor Jesucristo. Iba a ser un hombre duro porque el mismo Dios lo estaba endureciendo. Por eso es que la Biblia dice que es Dios el que hace todo, hermano. Todo, absolutamente todo, hermano. Qué increíble pensamiento, hermano. Qué increíble pensamiento. Y que aquí se nos abre una puerta, un velo para meditar en todas las cosas que hemos vivido en nuestra vida. Se nos pueden venir muchas preguntas. ¿Por qué el Señor nos reprende entonces? ¿Por qué el Señor nos castiga? ¿Por qué allá? ¿Por qué acá? Pero ¿qué le podemos decir nosotros al Señor? Si somos barro en la mano del alfarero, ¿qué podemos decirle al Señor? Pablo dice lo mismo. ¿Por qué entonces inculpa? Le decían a Pablo. Y Pablo respondía en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué puede decirle tú y yo, que somos barro en las manos del alfarero? ¿Qué podemos decirle nosotros? ¿Por qué me redimiste? ¿Por qué me salvaste? ¿Qué puedo decirle yo al Señor por eso? De que Él me haya dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No sé si usted, Dios se lo ha dicho alguna vez en su vida. Lo que está escrito en la Biblia, tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. Es una bendición que Dios derramó sobre los hijos de Dios. Por aquí está escrito esto. Ahí mismo en Romanos 9 está escrito. Dice, versículo 8, perdón, 7 al 8, dice, los descendientes de Abraham son todos, no, son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que son los hijos de Dios según la promesa contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió, dio uno a Isaac, nuestro padre. Bendito sea Dios para siempre. No todos, según la carne, son los hijos de Dios, sino los que, según la promesa, son los hijos de Dios. O sea, es una promesa que Él entrega. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso está escrito en un salmo, si no me equivoco. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es una bendición que el Señor cae sobre los hijos de la promesa, que fuimos engendrados por Dios y que a la vez fuimos redimidos por Dios. Es por eso que todo lo que el Padre le entregó a Jesucristo en sus manos, todo, ninguna cosa se perdió, sino solamente el hijo de perdición, dijo él. Todo lo que el Padre me entregó en mis manos, todas las ovejas que el Padre me entregó en mis manos, ninguna yo perdí, ninguna, solamente la que se tenía que perder, que no era escogido de Dios, que no era parte del plan salvístico de Dios. Impresionante, hermano. Suena duro, hermano, esto de decirlo, porque ¿cómo es posible del embrión Judas Iscariote ya estaba destinado a muerte? Sí, suena duro, hermano, muy duro. Pero ¿qué podemos decirle nosotros al Señor por eso? ¿Qué podemos decirle, Señor, por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste malvado? ¿Por qué? ¿Por qué? No, nunca diríamos eso con sabiduría, hermano, nunca.
porque el Señor es el Todopoderoso, porque el Señor es el que trae la luz y las tinieblas, porque el Señor es el que se enceguece, el que endurece y es el que ablanda el corazón. El Señor hace todo, y por cuanto el Señor hace todo, alabado sea Dios por eso, hermano. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. La omnipresencia, hermano, y la omnisciencia de Dios, la capacidad que tiene Dios para entrar en todo lugar, en todo el lugar a la vez, tanto en el pasado, presente y futuro, y la omnisciencia de Dios, la capacidad que Él tiene el Señor para saber todas las cosas que van a suceder al futuro, porque el Señor mismo las escribió en tu libro de tus hechos, antes de que tú vinieses al mundo. Ahí el Señor escribió todo tu diario de vida, todo, todo, lo bueno y lo malo, todo. Versículo 16 del Salmo 139, destácalo en tu corazón y medítalo muy profundamente. Todo fue escrito por Él, hermano. Pero la bendición y la misericordia que el Señor derramó sobre ti y sobre mí, que escapa de mi entendimiento, que el Señor se plació borrarme eso malo que Él escribió en mi vida, a fin de que cuando yo me presente delante de Él, mi libro de los hechos, como está escrito en Apocalipsis 20, no tenga nada malo, nada malo. No porque yo haya obrado bien, no porque yo me lo merezca, no porque yo haya burlado a la justicia de Dios o al tribunal de Dios, sino porque el mismo Dios derramó la sangre para rescatarme, para librarme, para limpiarme de todas esas cosas que estaban escritas manchadas en mi libro, en mi historial de vida, en mi historial de vida, en mi prontuario, como dicen acá las personas que van a la cárcel. Véale el libro de, que le dicen, como dicen, véale el prontuario y le mandan cadena perpetua por el prontuario que tiene. Pero viene un hombre y paga la fianza. ¿Y por qué la paga? Se pregunta el preso. ¿Por qué la paga? El mismo preso ni sabe por qué la pagó, ni siquiera sabe quién es. Por eso es que en Isaías 45 dice, aunque tú no me conociste, léalo, aunque tú no me conociste, yo te conocí. En Isaías 45, donde dice que el Señor hace todas las cosas. Versículo, yo soy Jehová y ninguna mayor Dios fuera de mí, yo te enseñaré. Por amor a mi siervo Jacob, Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Versículo 4, ahí está. Isaías 45, versículo 4 dice, aunque tú no me conociste, yo te conocí. El condenado está ahí, va a pagar la cadena perpetua, el juez ya le dictaminó según la ley que él es un pecador y que tiene que pagar cadena perpetua y se acerca un hombre y le dice, yo pago la fianza por él y yo me entrego por él. Yo soy el que va a la cárcel por él y paga la fianza y lo redime de eso. Y el preso, el condenado dice, pero ¿por qué? Si ni siquiera te conozco. Pero va el hombre y dice, pero yo sí te conozco. Y el hombre sale libre no por su justicia, sino por la gracia y misericordia que demostró ese hombre, que lo redimió. Y él dice, ¿por qué? Es la pregunta, hermano, que todos nos hacemos, pero ¿por qué? ¿Qué grande es el amor y incomprendible el amor que el Señor derramó sobre nosotros? Porque ¿qué vio Dios en mí? Porque ¿cuántos condenados habían en ese momento? Quizás habían 10 que estaban en cadena perpetua. Quizás habían 20 que iban a caer en ese mismo juicio en cadena perpetua. Pero Dios quiso librar a ese uno y no a los otros. ¿Por qué? Si nadie conocía a ese hombre, nadie. Ninguno de los 20 conocía a ese hombre. Pero Dios dijo que conocía a uno de ellos y a ese uno, a ese lo quiso salvar. Es así el amor de Dios, hermano. Escapa de nuestro entendimiento. No sabemos por qué, hermano, no sabemos por qué. Pero sabemos que Él nos redimió. Eso es lo importante, hermano. Eso es lo importante. Sabemos que Él nos redimió.
Sabemos que Él hace el bien, hace el mal. Sabemos que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Sabemos que Él hace todas esas cosas porque Él es un Dios de propósito. Sabemos que por ejemplo, fue Dios el que puso odio en el corazón de los hermanos de José para que así José fuese vendido y a Egipto, y así en Egipto él fuese exaltado y ahí pudiese salvar, pues pudiese ser instrumento de salvación para Israel, y a la vez para que Egipto se engrandeciese, para que así Egipto cayese humillado en su grandeza. Mire que como el Señor mueve las fichas, hermano, de una en una en una, y no nos damos cuenta de lo que el Señor está haciendo. Por eso, hermano, ¿de qué te preocupas de lo malo que hayas hecho en el pasado? Perdónate si el Señor ya te perdonó. Perdónate porque el Señor ya te perdonó. Si tú no te perdonas, estás haciendo vano el perdón de Dios. Es como si tu perdón fuese mayor al de Dios. Si tú no te perdonas, cuando el Señor te perdonó y tú no te has perdonado, es como si tu perdón fuese mayor al de Dios. Cuando el perdón de Dios es el supremo. Por eso, hermano, no te preocupes del día de mañana, porque el Señor no pierde el control de nada, absolutamente de nada. El mundo se puede estar cayendo a pedazos, las cosas te pueden estar viniendo encima, pero el Señor no pierde nunca el control, nunca lo pierde, porque ahí está la mano de Dios controlando todas las cosas, todas las cosas el Señor está controlando con su mano, todo. Y algún día veremos, como dice la Biblia, el fruto de la aflicción. He aquí mi siervo será exaltado y verá el fruto de su trabajo y de su aflicción. Bendito sea el Dios para siempre, hermano. No tengo nada más que decir, hermano, sino dejarle las puertas abiertas para que sigan meditando en Amén. este tema, en este conocimiento de Dios que está escrito en la Biblia, algo sólido, hermano, porque es comida sólida, no es comida para un recién nacido, por así decirlo. El Señor lo dijo: he aquí yo les di de beber leche, pero porque no eres capaces de alimento sólido, dijo una vez el Señor, porque son cosas que, como dijo David, difícil de comprender, pero son reales, hermano. Usted léala, medítala, lea la Biblia, y ahí salen estas cosas reveladas. Métase a meditar en Dios y ahí Dios le va a decir: esto es así, como se lo dijo a David. A David nadie se lo contó, sino solamente el Espíritu Santo que estaba en él, se lo reveló. Nadie le vino a decir, no vino ni un maestro, no vino ni un teólogo, no vino nadie a decirle eso al oído, sino el mismo Espíritu de Dios se lo dijo en su meditación, que así era el asunto. Maravilloso es el Señor. Voy a poner aquí la alabanza, hermano, que me pidió el hermano para que la ponga. Si me permite buscarla primeramente. Porque aquí se habla de un tema, se llama redimido. Para que la cante con entendimiento, hermano, y para que se goce en el Señor, porque el Señor nos ha redimido en su todopoderío y en su todopoderío y en su todopoderío. Amén. Gloria a Dios. Hermano Luis, ahí tiene, le dejé el link ahí para que pueda poner alabanza, y entrego el culto en el nombre poderoso de Jesucristo. Voy a orar un poquito. Padre amado, Padre misericordioso, te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, por esta predicación. A pesar de que mi espíritu estaba un poco aflojado, Señor, aún así me has dado palabra para poder entregar, Señor. Amén. Dándote las gracias, Señor, porque mi hermano, a pesar de todo, están aquí presentes. Así, Algunos Señor. están bien, otros están complicados de salud, pero sabemos que tú nunca pierdes el control, Señor, que hay nada, ningún pelo, dice la Biblia, de nuestra alma va a perecer, Sí, Señor. aquel que Amén. tú escogiste para salvación, porque ninguna oveja tuya, dada por el Padre a ti, se perderá, ninguna, porque el Hijo de Dios Amén. para que, no vino para que se perdiese lo que tenía que salvarse, sino para entregar su vida por ellos, para que se salvase. Amén. Tengo esa fe, Señor, de que nada se perderá en ti, nada de lo que es tuyo se va a perder, sino que se Amén. tendrá que perder lo que se tenga que perder. Y yo nada puedo hacer por eso. Nada soy yo para nadie, ni nada soy yo para poder criticarte el juicio que has tú dictaminado sobre nosotros. Yo no soy nadie para criticar el amor que has derramado sobre nosotros. Y no soy nadie para criticar la maldición que has derramado en otros.
No somos nadie, Señor, para criticar lo que tú has hecho. Pero creemos, Señor, que tú tienes pensamientos de bien con nosotros, pensamientos Amén. de bien con nuestra descendencia, pensamientos de bien para nuestro futuro, nuestro presente y aún el pasado que pasó para nosotros fue de bien. Bendito sea Dios por eso, Señor. Te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad y entrego este culto, la prédica en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén.